Listo. Grabando en la nube. Ahora sí, perfecto, ya estamos en vivo en Face, estamos en Zoom también. Buenas noches a todos y bienvenidos. Yo soy Gaby Molina, fundadora del programa de salud que está en todo México y en algunas partes de Latinoamérica, ha llegado hasta España. Sana sin esfuerzo, hemos ayudado a miles de personas a aprender a vivir un estilo de vida saludable que les va a permitir revertir enfermedades, cuidar su salud y gozar de una mejor calidad de vida. Y una de las enfermedades más comunes de nuestra era por el estilo de vida que llevamos es la diabetes. ¿Y por qué le pusimos el título de la dulce muerte? Pues porque tiene una relación directa con el consumo de alimentos que en la sangre se convierten en glucosa. Y estos pueden ser panes, pueden ser pastas, pueden ser dulces. Tú ya lo sabes, o sea, eso no te lo tengo que platicar, ¿no? Entonces vamos a platicar de esto. ¿Y qué es lo que hace la diabetes en nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos tener síntomas de que estamos encaminados a desarrollar la diabetes? Porque la gente piensa que hasta que ya se le chispoteó la glucosa es cuando ya dice, ¡ay, chin! No, pues no. Hay muchas cosas que nos van diciendo antes que estamos encaminados a desarrollar la diabetes. Entonces vamos a platicar hoy en la noche. Aclaro que no soy médico, no soy nutriólogo, soy arquitecta de profesión, sin embargo tengo ya 9 años dedicada a estudiar lo que es el estilo de vida saludable y viendo cómo cuando la gente aprende a vivir sano, aprende hábitos saludables, sus enfermedades inclusive desaparecen, ¿ok? Aunque muchos médicos digan que no, pues nosotros lo hemos visto, no nos lo platican. Ahora, ¿qué es la diabetes? Vamos a definirla. Es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en azúcar, de glucosa o azúcar en la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que se consume principalmente, aunque el hígado, a través de un proceso que se llama gluconeogénesis, también produce glucosa. Es por eso que de un susto hay gente que se puede volver diabética. Ese azúcar la libera el hígado, que el hígado mismo puede producir, ¿no? Entonces digo, aquí está un poco exagerado, es un 862 de glucosa. Cuando estás en esos niveles, pues lo más seguro es que ya estás en un coma diabético y que puedes inclusive no contarla. El otro día me platicaban de un muchacho de 28 años que un día se sintió mal, llegó al hospital, tenía un dolor de cabeza, se sintió mal y resulta que su glucosa estaba creo que en 600, no pasó la noche, o sea, estaba y lo que digo, bueno, es cómo puede ser que no te des cuenta de lo mal que te sientes y lo que sucede es que hemos aprendido a anestesiar los síntomas de nuestros malestares a través de los analgésicos, a través de las pastillas. Y entonces cuando el cuerpo nos avisa algo, muchas veces ignoramos las señales por completo, las ignoramos por completo hasta que se convierte en un problema más grande, ¿no? Pero las señales siempre están. Ahora, ¿qué tipos de diabetes hay? Bueno, cuando una persona está sana, el páncreas libera insulina, que es una hormona que se encarga de llevar la glucosa o azúcar que está en tu torrente sanguíneo al interior de tus células para darle energía. Así es más o menos en resumen lo que sucede cuando tú te comes un pan, el pan se metaboliza, se separa, se transforma y ya tienes glucosa en el torrente sanguíneo por ese pan que te comiste. Esa glucosa tiene un objetivo, darle a tus células energía que necesitan. Entonces, cuando el páncreas detecta que hay glucosa, entonces libera insulina y esa insulina va a llevar esa glucosa al interior de tus células para que tú tengas energía. Eso es lo que sucede en una persona sana. Luego, la diabetes tipo 1 es una diabetes que se llama diabetes infantil. Es una enfermedad autoinmune en donde el páncreas deja de producir insulina, ¿sí? Es un problema de producción de insulina. Los diabéticos tipo 1 van a ser diabéticos toda su vida, no tiene cura, no saben si hay alguna manera de prevenirlo. Obviamente un estilo de vida saludable desde niños va a poder ayudar a prevenir inclusive la manifestación de enfermedades que tengan componentes genéticos. Dicen que la diabetes tipo 1 creen que tiene componentes genéticos. Entonces, pero esta
no tiene remedio. Y el niño que es diagnosticado con diabetes tipo 1 va a tener que tener inyecciones de insulina todo el día. Hay veces que les compran los aparatitos que ya les inyectan la insulina directamente para regularlos. Es bien complicada, muy, muy complicada. Me tocó la mamá de una niña de 4 años que le diagnostican diabetes tipo 1 y tenía que ir al kinder con la niña 5 veces al día para inyectar la insulina y para medirle su glucosa. También les miden su glucosa por medio de piquetitos. Varias veces al día, porque si se les baja mucho se pueden morir. Entonces, la diabetes tipo 1 no hay manera de prevenirla, tiene un componente genético, pero de todas maneras lo mejor que puedes hacer para que no se desencadene es tener un estilo de vida saludable con tus niños desde pequeños. Ahora, la diabetes tipo 2. Hay gente que piensa que en la diabetes tipo 2 el páncreas no produce insulina, pero claro que produce insulina, tan la produce que muchas veces hay un exceso de insulina. Me ha tocado gente que se hace la prueba de la insulina en ayunas, que es la que te mide la prediabetes y la trae en 200, cuando lo ideal es estar abajo de 5, ¿no? Entonces, claro que produce el páncreas insulina, pero ya las células no la reciben. Las células, nuestras células, hagan de cuenta que esta es la membrana celular. Y las células tienen unas compuertas que se abren así, a través de las cuales entra la glucosa. La llave de entrada para abrir estas compuertas es la insulina. En estas compuertas hay unos receptores, haz de cuenta que es el timbre, y tocan la puerta y se abren. Bueno, cuando tú tienes diabetes tipo 2, esas compuertas no se abren lo que deberían de abrirse para meter la glucosa. Entonces te vuelves diabético, ¿ok? Pero no son las únicas tipos de diabetes. Está la otra que casi nadie habla de ella y es la diabetes gestacional y es sumamente común, sobre todo en las mamás mayores de 35 años. Es súper común que se desarrolle. En las mujeres que cuando se embarazan tienen sobrepeso o obesidad, es súper común que se desarrolle. Y lo que sucede con la diabetes gestacional es que el bebé puede nacer diabético, pero no nada más, o sea, puede nacer diabético, pero además puede nacer enorme. Puede ser un bebé que nazca de 5 kilos, ¿no? Entonces, los niveles elevados de glucosa en sangre en la mamá le producen, le dan exceso de glucosa al bebé y hacen que el bebé aumente de peso. Son bebés macrosómicos, ¿no? Entonces, la diabetes gestacional es peligrosa y hay que cuidarse de no desarrollarla durante el embarazo. Si tú tienes sobrepeso y tienes obesidad estando embarazada, tienes que tener mucho cuidado para no desarrollar diabetes gestacional. Y obviamente una mujer que tiene diabetes gestacional tiene mucho más altas probabilidades de desarrollar diabetes en una edad más adelante. Hay mujeres que cuando tienen diabetes gestacional nacen y no se les quita la diabetes, ¿ok? Ahora, la otra diabetes, la diabetes tipo 3, la gente, esto en México no se habla mucho, pero en Estados Unidos ya, desde hace rato se le dice al Alzheimer la diabetes tipo 3, porque es un problema en donde hay una alteración en la producción y la acción de la insulina a nivel cerebral. O sea, tampoco puede llevar la insulina, la glucosa a las células del cerebro, a las neuronas, ¿ok? Entonces, hay gente que, de hecho, en el Alzheimer, la mayoría de la gente que padece Alzheimer también tiene diabetes. O sea, ya se veía un problema con la glucosa y resulta que pues terminó dañando el cerebro, ¿no? Y la verdad es que vivir con una persona con Alzheimer es dificilísimo. El otro día tuvimos una plática de esto y es sumamente desgastante para la familia, triste, pues se pueden volver violentos, agresivos, se les olvida todo, depresivos, se escapan y se pierden porque no saben cómo regresar a su casa. O sea, la diabetes tipo 3 es bien complicada. Tú a lo mejor, pues ya, si te da no te pasa nada, pues estarás perdido, pero tus seres queridos, híjole, va a ser un problemón para ellos, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es prevenirla. Y si ya conoces algún familiar que esté en esto, detener su progreso a través de un estilo de vida saludable a tiempo. Si ya está muy avanzada y la persona que tiene Alzheimer ya perdió su capacidad cognitiva de manera seria, te va a escupir la comida saludable, va a querer comer lo que quiere y punto, y si es pan, y si son donas, y eso nada más se lo va a llevar más rapidito. Entonces, importantísimo entender que todo esto está relacionado y que hoy en día al Alzheimer se le llama la diabetes tipo 3 y entendiendo también que no necesariamente
una persona con Alzheimer fue diabética en su juventud. O sea, tú lo puedes desarrollar el Alzheimer aunque no seas diabético porque pues es una cuestión directa con el cerebro, ¿ok? Ahora, y para que vean que no se los estoy inventando, lo de la diabetes tipo 3, esta es una publicación del 2005 en PubMed. PubMed es la librería científica más grande del mundo. Puedes consultar lo que quieras, tú ahí lo vas a encontrar, y casi todo está en inglés. Pero aquí te habla de los tipos de diabetes y exactamente qué partes del cuerpo afectan, que si la insulina, los receptores de insulina, que si producen o no producen insulina. Entonces, esto lo puedes leer y puedes ver los 3 tipos de diabetes. Falta la gestacional, no sé por qué no se habla mucho de ella, pero la verdad es que también es un problema y son embarazos de alto riesgo los de la diabetes gestacional. Ahora, al principio mencionamos que la diabetes es un problema de glucosa en la sangre y que la mayor cantidad de glucosa viene de los alimentos que consumimos. De estos alimentos que se dividen en 3 grupos. Tenemos carbohidratos, tenemos proteínas y tenemos grasas, ¿ok? Tú puedes identificarlos. ¿Se fue el audio? Me preguntan si se fue el audio. A ver, Brisa pregunta, ¿los demás o se le fue a Brisa nada más? A ver, los que están en el... No, no se fue el audio, se le fue a Brisa. Perfecto, muy bien, gracias. Gracias por estar pendiente del chat. Ok, entonces... Tenemos 3 tipos de macronutrientes y ustedes los conocen, no sé si los conozcan con nombre o no, pero yo creo que la mayoría de la gente los conoce. Entonces, hay carbohidratos, dentro de los carbohidratos están las frutas, las verduras, los cereales, las leguminosas y principalmente ¿cómo se llama? Los frutos secos también tienen carbohidratos. Entonces, pero aquí podemos ver que entre carbohidratos y proteínas tenemos las leguminosas, porque las leguminosas tienen carbohidratos y tienen proteínas, ¿vale? Y luego tenemos el grupo de las proteínas, todo lo que son carnes, todo lo que son lácteos, todo lo que son huevos son proteínas, pero hay proteínas que también tienen grasas. De hecho, hay alimentos que tienen grasas, que tienen carbohidratos y que tienen proteínas. ¿Alguien sabe qué alimento tiene los 3 grupos alimentarios? ¿Se les ocurre cuál es? ¿Qué alimento tiene carbohidratos, proteínas y grasas? Que me lo han satanizado mucho por ahí, pero pues es maravilloso porque es súper completo. ¿Se escucha muy bajito? A ver, pues traigo un micrófono aquí cerquita. No, el salmón no tiene carbohidratos. ¿Qué alimento tiene carbohidratos? Leche, exacto. Los lácteos tienen carbohidratos, la lactosa es un tipo de azúcar, tienen grasas y tienen proteína. Entonces, todos los lácteos, digo, unos más tienen diferentes composiciones, pero los tienen los 3, ¿sí? Entonces, las proteínas son principalmente las carnes, pero también las leguminosas tienen proteínas y también los frutos secos tienen proteínas. Y las grasas, pues ya las conocemos, ¿no? El aguacate, el coco, todos los aceites, las leguminosas, digo, los frutos secos. Ahora, los frutos secos también tienen los 3 grupos, ¿sí? O sea, las almendras tienen proteína, tienen grasa y tienen carbohidratos. Los carbohidratos de las almendras es la fibra, por ejemplo. Entonces, bueno, es muy interesante todo esto de los grupos alimentarios y que ahí te puedes dar cuenta qué alimentos son más completos, ¿no? ¿Qué es lo que nos aporta más? Y para darte un dato, nuestros antepasados del principio, lo primero que comían eran huevos. Los huevos son completísimos, tienen proteína y tienen grasa, no tienen carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos los encontraban probablemente en las raíces y en los frutos secos que ellos comían. Ahora, estos alimentos, cuando entran a nuestro cuerpo, se desdoblan. Si tú te acuerdas de química, ¿no? Cómo venían y cómo se van simplificando y entonces se van convirtiendo en diferentes nutrientes que nuestro cuerpo necesita para sus diferentes funciones. Los carbohidratos nos proveen de vitaminas, de minerales y de fibra, ¿sí? Estos se convierten en glucosa. Los carbohidratos se convierten en glucosa. Las proteínas se convierten principalmente en aminoácidos, pero también impactan nuestra glucosa. Lo que no se convierte en glucosa son las grasas. Si tú comes una cucharada de aceite de coco, una cucharada de mantequilla, eso no va a impactar tu glucosa porque lo que hace es convertirse, si lo vas a utilizar como energía, en cetonas. ¿Ok? Entonces, los alimentos
que nos promueven la diabetes son los carbohidratos, pero no todos los carbohidratos, ¿sí? Y aquí lo digo porque mucha gente, ay, no, y entonces no puedo comer fruta, o ay, los frijoles. No todos los carbohidratos están hechos iguales. Bueno, en la naturaleza originalmente sí, ¿ok? La cosa es que, la cosa es que tenemos carbohidratos refinados. Estos no tienen fibra, aunque le pongan tantita a los fabricantes de carbohidratos, todo lo que son cereales de caja, los panes de barra, las pastas, las verduras que son almidonosas como la papa, todas esas, el arroz blanco, ¿sí? Todos esos son carbohidratos refinados. ¿Qué es lo que le quitaron? La fibra. Y cuando tú a un carbohidrato le quitas la fibra, el azúcar entra al torrente sanguíneo a una velocidad que no te imaginas, y entonces cuando se hacen los problemas. Los carbohidratos enteros, porque mucha gente los divide entre carbohidratos simples y carbohidratos complejos, vamos a decir refinados y enteros. Los carbohidratos enteros tienen fibra, todos los carbohidratos tienen fibra, los enteros, digo, salvo la miel, que esa no tiene fibra, pero prácticamente todos los carbohidratos enteros tienen fibra. Y esta fibra es la que hace la diferencia entre que un alimento te suba la glucosa en la sangre o no, siendo carbohidratos. Y es ahí en donde entra una clasificación que te habla del índice glicémico o glucémico de los alimentos. Es una medida de rapidez con la que un alimento puede elevar el nivel de azúcar en la sangre. Y aquí entra en juego, además del tipo de alimento para elevar el azúcar en la sangre, entra en juego tu nivel de resistencia a la insulina y tus emociones. Es muy interesante, pero hicimos una vez un experimento en nuestra oficina en donde a 2 personas las invitamos a tomarse una limonada con azúcar. Les pinchamos para ver qué nivel de glucosa tenían antes de tomarse la limonada. Y las dos estaban como en 100, 90, 95, 100, no me acuerdo, era en la tarde, no era en ayunas. A una de ellas, tomándose la limonada, le hicimos la prueba y media hora después, su glucosa estaba en 160, ¿sí? La otra, media hora después, su glucosa estaba en 115. ¿Por qué las impactó de manera diferente un mismo alimento? Por el nivel de estrés que manejan las dos, por el nivel de resistencia a la insulina que ya tienen las dos, ¿ok? Entonces, esto es una medida, pero es un entero, pues no es nada más, bueno, esto me sube o no me sube, no, es cómo estás tú en general físicamente para que te afecte o no te afecte más o menos un alimento, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante este término? Porque resulta que en todo momento nuestro cuerpo necesita una cucharadita de azúcar en la sangre, una. Esta cucharadita es la cucharadita cafetera, que tiene 5 gramos de azúcar. Entonces, si tú tienes 5 litros de sangre en tu cuerpo, cada litro de sangre necesita 1 gramo de azúcar. Si bajas de eso que necesita, te puede dar hipoglucemia y te mueres, ¿sí? Ahora, la gente que dice que necesita a fuerzas comer azúcar, te tengo noticias. Tu hígado produce el azúcar que tú necesitas si está funcionando bien, ¿ok? Entonces, tú necesitas una cucharadita. ¿Qué pasa? Si tú, en lugar de tener una cucharadita, tuvieras 3 cucharaditas, o sea, en lugar de 5 gramos de azúcar, tuvieras 15 gramos de azúcar en la sangre, entras en un coma diabético. Fíjate, o sea, llévate este dato ahorita para lo siguiente que vamos a platicar. Entonces, tu cuerpo necesita una cucharadita. Si tienes 3, que es el equivalente a una cucharada sopera, entras en coma diabético. Y resulta que tú te tomaste una Coca-Cola con 40 gramos de azúcar, un jugo de naranja con 35 gramos de azúcar, un Mountain Dew con 46 gramos de azúcar, un Rockstar Energy Drink con 60 gramos de azúcar, un Starbucks grande café latte con 20 gramos de azúcar, un Pure Leaf Sweet Tea 42 gramos de azúcar. O sea, tú te echaste, acuérdate que tu cuerpo necesita 5. Si tienes 15, entras en coma diabético. Y con un Mountain Dew tienes 3 veces el azúcar en tu estómago de lo que te produce un coma diabético. Y imagínate, o sea, ¿qué estamos haciendo consumiendo esto? ¿Sí? ¿Cómo no nos morimos con estas tonterías? Porque esto no es natural. Esto lo inventó el hombre. ¿Sí? Y la industria alimentaria y la farmacéutica son negocio redondo. Tú enférmate con esto, luego te doy pastillitas. Pero ese es otro tema, pero por allá va. ¿Ok? Entonces, el cuerpo tiene un mecanismo de defensa. Para no caer en coma diabético, el páncreas rápidamente libera insulina para llevarse todo exceso de glucosa a las células para darles energía.
Si las células no la necesitan, la insulina se lleva la glucosa a nuestros depósitos de grasa. Cada kilo que tú tienes ahí acumulado, estás hablando de glucosa en exceso que tú consumiste con refrescos, con juguitos, con pan, con pasta, con papa, con cereales, con papitas, con lo que ya viste, ¿sí? O sea, con lo que ya viste. Entonces, tu cuerpo te defiende, pero ¿sabes qué pasa? Se va echando a perder, se va desgastando. Haz de cuenta como que tú tienes una bicicleta, vives cerca del mar y la bicicleta está pintada, pues va aguantando un rato el golpeteo de la brisa marina, pero llega un momento en que la pintura se empieza a desgastar y se empieza a oxidar. O sea, te la protege un rato, pero se va gastando. Bueno, lo mismito pasa con tu cuerpo, se va gastando y se va desarrollando una condición que se llama resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina se mide con una prueba en sangre y los doctores nunca la miden, no la piden, no sé por qué. Pero esta prueba es la prediabetes. La gente está súper contenta mientras sus resultados en glucosa estén en rangos normales. No, te tengo noticias. Primero, rangos normales los han ido subiendo porque la gente cada vez está más diabética. Lo que hay que tener en glucosa en ayunas es de 80 para abajo. Ese es tu ideal. Ese es así, perfecto, maravilloso estás, ¿sí? Si tú vas subiendo y tienes 100, aunque tu hoja de laboratorio diga que estés bien, no, ya no, ¿sí? Entonces lo que tienes que hacer es hacerte una prueba de resistencia a la insulina. Esta prueba se hace en ayunas y se llama insulina en suero. Toma nota, apúntala por ahí. Insulina en suero se hace en ayunas. Este dato tiene que ser menos de 5. Idealmente menos de 3, ¿ok? Y en tu hojita de laboratorio seguramente te dirá que si estás todavía hasta 22, te va a decir que estás bien, pero no estás bien. Esos datos son normalizados por una población altamente resistente a la insulina. ¿Por qué se genera esta resistencia a la insulina? Cuando tú estás comiendo estas cantidades de azúcar de manera constante, primero, tus células no necesitan tanta azúcar. ¿Qué pasa cuando tú le quieres seguir echando gasolina a tu tanque lleno? Pues se va a derramar. Se va a derramar y si hay un cerillo va a prender todo, ¿sí? O sea, nadie en su sano juicio trataría de meterle más gasolina a un tanque lleno. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer nosotros cada vez que comemos esto y nuestras células están llenas. Entonces, lo que sucede es que con este golpeteo constante de insulina en nuestras células, las células se cierran y estas compuertas que se abrían cuando tocabas la puerta también se cierran. Haz de cuenta que se oxidó tu chapa y la llave ya no abrió. Pues así sucede y se cierran. Y entonces, ¿qué pasa? Ya ni siquiera es que estén llenas tus células de glucosa. Ya lo que pasa es que no oyen cuando llega la insulina a tocar la puerta. No oyen y se cierran. Y de hecho, la gente diabética está cansada porque no tiene suficiente energía dentro de la célula. Oye, pues ¿cómo? Sí, pues ¿por qué? Porque se cerró la puerta. No pudiste entrar. Entonces, esa insulina no puede entrar y entonces se van elevando los niveles de glucosa. O sea, cuando ya de plano se chispoteó, ya la resistencia a la insulina es muy alta, ya ni siquiera funciona bien para llevársela rápidamente a formar los depósitos de grasa. ¿Sí? O sea, ya está en eso, empieza a no ser tan efectiva la insulina. ¿Ok? Ahora, la resistencia a la insulina, te la defino, también conocida como resistencia insulínica o insulinoresistencia, es una condición en la cual los tejidos presentan una respuesta disminuida, o sea, ya no la reciban, para absorber la glucosa circulante en la acción de la insulina, ¿sí? Podríamos llamarle la prediabetes. Aquí lo que tienes en morado es la glucosa, en verdecito sería la insulina, viene del páncreas, y pues resulta que se lo trata de llevar, pero ya no entra. Ya no entra, ya tus células no la reciben, ¿sale? Esta es la primera señal de que tú puedes desarrollar diabetes. ¿Cómo lo puedes ver? Es bien fácil. Si tú tienes 10% de sobrepeso, ¿qué es 10% de sobrepeso? Pues como 5 o 6 kilos de más. O sea, ni siquiera creas que es mucho. Si tienes verrugas en el cuello, si tienes verrugas en el cuerpo, si tienes la piel manchada, acantosis nigricans, si tienes problemas de infertilidad, si tienes ovario poliquístico, si tienes acné, todos estos son síntomas de resistencia a la insulina, absolutamente todos, pero no hemos terminado. Si tienes hipertensión, si tú durante el embarazo desarrollas hipertensión, si tienes disfunción eréctil,
si tienes diabetes gestacional, si tus niveles de glucosa en ayunas son arriba de 100, si presentas hirsutismo. Estos 12 signos que te estoy dando son característicos de una resistencia a la insulina. Aunque la glucosa salga todavía bien, esto ya está marcando que hay un problema con la insulina. Y habiendo un problema con la insulina, lo único que sucede es cuestión de tiempo para que se manifieste ya como diabetes. Ahora, uno de los riesgos más grandes con tener resistencia a la insulina es que promueve el desarrollo de tumores, ¿ok? Y no quieres desarrollar cáncer. Sin embargo, tristemente, las tendencias nos marcan que en los siguientes 30 años, 1 de cada 2 hombres va a padecer diabetes, no diabetes, cáncer, y 1 de cada 3 mujeres va a padecer cáncer, ¿sí? Esta misma resistencia a la insulina que es prediabetes es la condición perfectísima para que las células tumorales que están circulando en tu cuerpo, células cancerosas, se conviertan en tumor. ¿Por qué? Estas células lo que hacen es tener 22 veces más receptores de insulina que tus células sanas. ¿Sí? O sea, y si tus células sanas tienen la puerta cerrada y no reciben la glucosa, ¿a dónde crees que se va a ir esa glucosa? Pues a donde sí la reciban, ¿sí? Y entonces estos tumores que tienen 22 veces más puertas de entrada, 22 veces más puertas de entrada a la insulina, van a crecer y van a crecer y van a crecer. Y digo, no es secreto, la gente sabe que las células cancerosas se alimentan de azúcar, también las sanas, pero las sanas se alimentan de azúcar y de cetonas. Nuestras células pueden comer grasa, pues, o sea, esa que tenemos acumulada. Las células cancerosas no, comen glucosa principalmente y por eso desarrollan esta altísima sensibilidad a la insulina que nuestras células perdieron. Entonces, las nuestras ya perdieron. Y si tú tienes alguno de estos síntomas, ¿sí? Acuérdate, 10% de sobrepeso, problemas de fertilidad, acantosis nigricans, ovario poliquístico, acné, hipertensión, hipertensión en el embarazo, por supuesto, disfunción eréctil, diabetes gestacional, glucosa en ayunas arriba de 100, hirsutismo. Todas esas son síntomas de que tú tienes resistencia a la insulina. Y la mayoría cumple con la parte del sobrepeso, ¿sí? Antes de que empezara la pandemia, el 75% de los mexicanos ya tenía sobrepeso. 94 millones de mexicanos tenían sobrepeso. A raíz de la pandemia, los mexicanos subieron en promedio 8 kilos y medio. Esos 8 kilos y medio, a menos de que estuvieras muy, muy delgado, normalmente ya te ponen en sobrepeso. Entonces, las cosas no pintan bien, tenemos que hacer algo porque todo esto provoca muchos problemas de salud. ¿Okay? Entonces, las células cancerosas se aprovechan de esta situación. Y la verdad, lo último que quieres desarrollar, además de diabetes, peor todavía, es el cáncer. La diabetes es reversible. El cáncer es muy difícil de curar. Muy difícil de curar, es un camino muy doloroso, muy, muy doloroso. Esta chica era bloguera y murió de 40 años de un cáncer de estómago que se la llevó en 4 años, con todo el dinero que tenía para hacerse las quimios, los tratamientos y todo, no pudo sobrevivir, ¿no? Entonces, lo que todos tendríamos que hacer a toda costa es prevenir el cáncer, porque, como te digo, la diabetes todavía puedes revertir. El cáncer es mucho más difícil de sanarlo. Entonces, lo más importante que puedes hacer tú hoy, si quieres vivir largo y con dignidad, es llevar una vida saludable hoy. Ahora, ¿qué alimentos provocan resistencia a la insulina? Todos los que tengan un índice glicémico medio y alto, ¿ok? Esta información te voy a pasar ahorita una página donde la puedas consultar para que tú te des cuenta solito, metas el dato y te va a decir de el primero que utilizó este índice para bajar de peso, ya falleció, un francés, Montignac se apellida. Y como ves, también hay frutas
que tienen un índice glicémico elevado. El plátano macho, el mango, la piña, la honeydew, la piña que es muy dulce. Nada más que, pues digo, yo que no tengo resistencia a la insulina, como mango, como piña, o sea, no tengo problema, pero una persona que ya tiene resistencia a la insulina también debería de cuidar su consumo de algunas frutas, ¿no? Pero fíjate, el pan integral tiene 64, un helado tiene 63. ¿Por qué el helado que es tan dulce tiene menos que el pan integral? Porque el helado tiene grasa y la grasa ayuda un poco a contrarrestar la subida de glucosa en la sangre. Por eso el arroz blanco tiene un mayor índice glicémico que las papas a la francesa. Ahora, la bronca con las papas a la francesa es que normalmente las fríen en aceite vegetal y las hacen todavía más dañinas. Las frieran en manteca y son un poquito menos malas, pero tienen 85. Lo que hay que buscar es que nuestros alimentos, los que consumamos el 90%, tengan menos de 35. 35 es el cutoff. Esa es la recomendación que te hacemos, ¿ok? Entonces, como te puedes dar cuenta, el pan disque integral, pues de integral no tiene nada, porque pues vea nomás cuál fibra, ¿no? Y si buscamos, por ejemplo, el cereal All Bran, si mal no recuerdo, estaba en 61, que es el cereal más de dieta de todos los cereales de dieta, más malo de sabor que hay, y tiene 61, y ese nos lo recomiendan en las dietas, las nutriólogas, ¿no? Pero también nos recomiendan arroz blanco, y nos recomiendan galletas marías y galletas habaneras y galletas saladas, todas esas están en esto. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente, muchas cosas que en las mismas dietas para bajar de peso nos dan nutriólogos tienen un impacto elevado en nuestra glucosa, y todo lo que tenga un impacto elevado en nuestra glucosa va a promover el que nos volvamos diabéticos y que desarrollemos cáncer. Eso es lo que promueven. Pero además de todo, la insulina, como ya vimos hace ratito, es la hormona que se encarga de acumular grasa. Entonces, si tú estás consumiendo esto, aunque estés a dieta, porque así te lo indicaron, pues lo único que haces es liberar insulina, y la insulina no permite que se oxide la grasa. La insulina no permite que la grasa que tú tienes acumulada la puedas usar como energía. Entonces, por eso, además de todo, estás cansado. Esta es la página, ¿sí? Busquen así Montignac, índice glucémico, y les va a aparecer la página en donde ustedes pueden consultar algún alimento. Digo, no van a aparecer todos, pero la verdad es que aparecen muchísimos. Y aquí ponen el nombre de lo que sea, y por ejemplo aparece arroz integral, arroz blanco, arroz salvaje, arroz mixto, y te van a aparecer los diferentes, ¿no? Me encanta porque el maíz indio ancestral, o sea, el que comemos en México de a de veras, el azul, el negro, el rojo, el blanco de veras nixtamalizado, es buenísimo, es menor de 35, pero el elote amarillo gringo transgénico tiene 75, ese no, ese pero para nada. Pero si tú buscas aquí el elote, así el maíz indio ancestral, es 35, igual que el arroz salvaje, que el arroz salvaje no es arroz, es otro grano, igual que la quinoa. Entonces, encontramos que hay alimentos que se consideran cereales, aunque no son técnicamente cereales, que podemos comer como parte de una alimentación saludable, pero aquí no entra la avena, aquí no entra el trigo, aquí no entra el arroz, no entra ni el centeno, ni la cebada, ni el mijo, ni la yuca. O sea, todos aquellos que luego te están vendiendo como muy saludables, tú mételos aquí y te van a dar un índice glicémico todos arriba de 35. Y luego, si están calientes, peor. El arroz, cuando el almidón se calienta, te sube más la glucosa en la sangre. O sea, es muy interesante todo esto. En esta página puedes aprender muchas cosas, pero lo que tienes que buscar es que todo lo que consumas esté de 35 para abajo. Muy pocas excepciones que estén arriba de 35, ¿ok? Ahora, ¿qué más te sube la glucosa en la sangre? El sueño insuficiente o inadecuado impacta tu glucosa. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está en estado de alerta cuando tú lo maltratas, ¿sí? Y lo maltratas a través del estrés o a través del sueño insuficiente o inadecuado, el cuerpo entra en un modo de sálvese quien pueda, y el sálvese quien pueda es atacar o huir. ¿Sí? Y es como cuando nuestros antepasados se enfrentaban al león y tenían que huir, pues sálvese quien pueda. Y para el sálvese quien pueda necesitas mucha energía rápida. Y entonces el hígado, ¿te acuerdas que te dije que tu hígado podría producir glucosa? El hígado libera grandes cantidades de glucosa al torrente sanguíneo porque tus músculos, lo primero que hacen es tomar esa glucosa para salir corriendo. Y por eso es historias de niños que se van a atravesar la calle y que las mamás brincaron como 2 metros para salvarlos. Bueno, es esa misma respuesta. Cuando tú no duermes, tu cuerpo piensa que estás en peligro y entonces te sube la glucosa, pero tú no estás en peligro, estás viendo Netflix o viendo tu Face.
¿sale? Lo mismo sucede cuando estás manejando niveles de estrés muy altos, igualito. Cuando tú tienes niveles de estrés muy altos, tu cuerpo piensa que estás en peligro y entra el sálvese quien pueda, libera cortisol, que libera glucosa, y entonces la gente que vive muy estresada tiene niveles de glucosa elevados continuamente y con eso pueden desarrollar diabetes. Las emociones negativas que producen estrés son el enojo, la ira y la tristeza, ¿ok? Entonces, perdón, y el miedo. O sea, el miedo y la ira o el enojo producen esta respuesta de estrés. Entonces, cuando tú vives nervioso, preocupado, asustado, temeroso, estresado, todo el tiempo, tú vas a estar liberando glucosa todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando tú vives iracundo, peleándote con el mundo, vas en el carro y te estás peleando con los vecinos, el famoso road rage, que ayer veíamos que un ataque de ira automotriz mató a un chiquito de 2 años en Los Ángeles, California, que dices, no puede ser, iban peleándose en el freeway, una señora con un señor y el señor sacó una pistola, le disparó a la señora y le dio a la cajuela y mató al bebé de 2 años, ¿ok? Una cosa espantosa. Entonces, por favor, hay que aprender a manejar nuestras emociones, porque si no, también nos enfermamos. De hecho, hay gente que te dice que desarrolló diabetes de un susto, pues es real, se le descontroló por completo. Por supuesto que seguro ya traía una resistencia a la insulina bárbara, ¿sí? Porque mientras, o sea, tú vas a seguir teniendo resultados en tus análisis de glucosa bien, pero tu insulina va a estar muy elevada continuamente. ¿Qué otra cosa provoca resistencia a la insulina? El desequilibrio entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Porque los ácidos grasos omega 3 y omega 6 forman parte de esta membrana, ya sabes, que se abre y que se cierra. Esta membrana tiene que ser permeable y fluida, permeable para que pasen las vitaminas y los minerales, salgan los desechos, para que se comuniquen las neuronas, o sea, fluida para que estén comunicadas, no rígida. Lo rígido se rompe, lo rígido no permite el paso. El omega 6 la hace rígida y la hace impermeable, y el omega 3 la hace fluida y la hace permeable. Resulta que omega 6 está en todo. Todo lo que comemos, aunque sea natural, tiene omega 6 prácticamente. Muy pocas cosas tienen omega 3. Las sardinas, el arenque, el atún, el salmón salvaje tiene omega 3. Antes, cuando nuestras vacas se alimentaban de pasto, pues los lácteos y las reses tenían omega 3. Hoy en día les dan de comer granos y les dan maíz y soya transgénicos que son ricos en omega 6. Entonces, aunque sea natural y aunque sea de rancho, lo más probable que lo que tú estés consumiendo sea un exceso de omega 6. Entonces, tus membranas celulares son rígidas y pues si son rígidas y son impermeables, pues menos permiten el paso de la glucosa, más se cierran. Por eso es tan importante el consumo de omega 3 para que nuestras membranas sean fluidas, se puedan comunicar, permitan el paso de la insulina, o sea, combate la resistencia a la insulina. Por supuesto que difícilmente en tu alimentación vas a poder consumir el omega 3 que necesitas por las condiciones de los alimentos hoy y por los hábitos alimenticios. Suplementate y échate 3 a 4 gramos todos los días de un omega 3 de alta calidad, y es de las cosas que te va a ayudar a nivelar tu glucosa en la sangre porque está combatiendo la resistencia a la insulina. Y te tengo noticias, no hay un solo medicamento que cure la diabetes y la insulina la empeora. Y tiene todo el sentido del mundo. Cuando tú tienes diabetes tipo 2, no es que tu páncreas deje de producir insulina, tan no deja de producir que cuando te haces una prueba sale elevada. Si tú te estás inyectando insulina, en lugar de cambiar tus hábitos alimenticios, nomás te estás haciendo más diabético, aunque se enojen los médicos que escuchan, es como por sentido común, porque ya me tocó que un médico que me escuchó decir esto se enojó, pero es por lógica. Si tu páncreas sí produce insulina, pero tus células no la reciben y te están inyectando más insulina para forzar a tus células a recibirla, pues nomás te están haciendo más diabético. Entonces, no es para que digas, no, ya no me voy a inyectar, no, ya no voy a tomar, no, empieza a cambiar hábitos. O sea, antes de dejar tus medicamentos, aprende a comer, aprende a vivir sano, adopta hábitos saludables. No los puedes dejar si tú todavía no tienes un estilo de vida saludable. Entonces, entiende que si tú eres diabético, los medicamentos no te curan, ni te curarán jamás. Te controlarán y a veces no, a veces ni siquiera, ¿ok? ¿Cómo sabemos que no? Pues por los efectos que vemos en la gente. Y recapitulando, la diabetes tipo 1 tiene que cuidarse con un estilo de vida saludable,
No tiene cura, los médicos piensan que tiene un componente genético, se desarrolla en la niñez, en la infancia, y es una monserga para los papás. Aunque no sabemos si podemos prevenirla, porque nadie sabe quién la va a desarrollar. Si tú a tus hijos les cuidas sus hábitos, no es nada más la alimentación, es a qué hora se duermen, es el ejercicio que hacen, es el agua que toman, les cuidas sus hábitos, poco probable que desarrollen diabetes tipo 1, aunque hay en la familia algún antecedente, porque aunque tú tengas una genética que te predisponga, hay una cosa que se llama epigenética. La epigenética es la expresión de los genes a través del estilo de vida. Entonces tú puedes traer el gen, pero si tu estilo de vida es saludable, no se va a manifestar y no la vas a desarrollar. Diabetes tipo 2 puede ser prevenida y revertida con un estilo de vida saludable. No es determinante la genética. Puede haber un componente genético. La gente piensa que es genética. No es genético. Lo único genético son los hábitos que te heredaron tus papás de comer con Coca-Cola todos los días, desayunar pan y cenar pan. Eso sí te lo heredaron en casa. Pero en realidad la diabetes no es genética, la tipo 2. ¿Sí? Ya lo están empezando a reconocer. ¿Y por qué es importante esto? Para que te hagas responsable. Hace 5 meses diagnosticaron con cáncer a una persona muy cercana a mí. Y cuando esta persona llegó con su oncólogo, lo primero que el oncólogo le dijo es, te van a decir que es por el cigarro y que por esto y que por el otro. No tiene nada que ver. Es porque ya estás de edad avanzada. Le quitó toda la responsabilidad a la persona de sus hábitos de vida en el desarrollo de su cáncer. Y eso está pésimo. Todos tenemos responsabilidad por nuestra salud. Las cuestiones congénitas de nacimiento, pues sí, vienen de los papás, pero la mayoría de las enfermedades no viene por ahí. La mayoría de las enfermedades viene desarrollada por un estilo de vida nocivo para nuestro cuerpo. Entonces, la diabetes puede ser revertida. A lo mejor el daño que ya le causaste a tu organismo no puede ser revertido. O sea, si ya tienes insuficiencia renal porque eres diabético, pues ya los riñones ya valieron, o te hacen trasplante o te mueres dializado toda la vida, ¿no? Pero en realidad, si tú no has llegado a eso, puedes revertir y lo puedes prevenir. Hazte la prueba de la insulina en suero. No te quedes con que, ya vi la plática. No, háztela. Asústate tantito, que te caiga el 20 y te apuesto a que estás con la insulina elevada, porque lo hemos visto en casi toda la gente a la que hemos medido en Sana Sin Esfuerzo. Casi toda la gente, por ahí de un 98%, tiene la insulina elevada ya, ¿ok? Ahora, la diabetes tipo 3 o Alzheimer también puede ser prevenida, aunque tenga un componente genético, ¿sí? No es determinante la genética. Puedes prevenirlo a través de un estilo de vida saludable para no ser una carga para tus seres queridos. Esto para mí es algo muy importante. Yo jamás quisiera ser una carga para mis hijos. Además de todo, no tengo niñas. Las que tradicionalmente se encargan de la salud de los papás suelen ser las mujeres, aunque no debería de ser así, pero eso es como pues, costumbres, usos y costumbres mexicanos. Yo no tengo hijas, entonces yo no quiero ser una carga para mis nueras. ¿Qué culpa tienen ellas de que yo no me cuidé cuando yo tenía que cuidarme? El no cuidarnos es ser irresponsables porque decimos, bueno, de algo me he de morir, sí, pero te has de morir y vas a ser una carga para tus seres queridos. ¿En serio? ¿Eso es lo que tú quieres para ellos? A mí me parece muy egoísta, ¿no? O sea, es que ellos se encarguen, pues, híjole, pues todos no los queremos, ¿no? Entonces es muy importante trabajar en esa hora. La diabetes sin atención puede acabar con la vida en un solo año. Esta frase hace creo que 3 o 4 semanas nos lo dijo la oftalmóloga Liliana Castillo en una entrevista que tuvimos con ella. Ella como oftalmóloga ve los efectos de la diabetes en la vista y la diabetes es la causa número 1 de ceguera en México, la causa número 1 de insuficiencia renal en México, la causa número 1 de amputaciones fuera de accidentes en México, la causa número 1 de incapacidad laboral en México. Fíjate nada más qué duro. Número 1 de ceguera, número 1 de insuficiencia renal, y ahí te quiero ver buscando un trasplante de riñón. Número 1 en amputaciones, ahí te quiero ver viviendo sin una pierna, sin un brazo, sobre todo son las piernas, empieza con el pie diabético, con que las heridas no sanan. Y resulta que también genera neuropatía
diabética, que eso es una molestia continua porque los nervios están molestos y entonces tienes ardor, tienes hormigueo, descargas eléctricas, sientes piquetes, sientes dolor, sientes frío, o sea, la neuropatía diabética y pues no te la curan. Lo que tienes que hacer es cambiar tus hábitos, pierdes los dientes. La dentadura, y vaya que los dientes son importantísimos. Ahí te quiero ver con una dentadura falsa, ¿sí? Y además de todo, causa insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca no es que te vaya a fallar el corazón mañana, pero sí te puede provocar, por supuesto, que un paro cardíaco. ¿Y cómo sabes que tú tienes insuficiencia cardíaca teniendo ya un problema de glucosa? Tienes dificultad para respirar, tienes tos seca y sibilancia, fatiga, pérdida de apetito, hinchazón, aumento de peso, vas mucho a hacer pipí en la noche, mareos y confusión, palpitaciones, ¿no? Entonces, por ahí me decían, siento taquicardias, pues revísate la glucosa, revísate la insulina, a ver cómo estás. O sea, son muchas las cosas las que puede hacer la diabetes y esto de que en un año puede acabar con una persona, a mí me parece una muerte espantosa. O sea, el problema de pues, el COVID, pues a los que se los llevó rapidito y sin mucho dolor. A mí el padecimiento largo, la agonía de estar vivo, pero estar muy enfermo, de estar padeciendo algo, estar viendo que te consumes día con día, estar yendo a hacerte hemodiálisis o diálisis porque no tienes riñones, estar dependiendo de alguien porque ya perdiste la vista, estar en una silla de ruedas porque ya no puedes caminar. El diabético, desafortunadamente, se muere en pedacitos si no se cuida. Eso es lo que sucede con la diabetes. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para prevenir y revertir? Quédate con esto súper claro. Consumir omega 3 de alta calidad, de 3 a 4 gramos todos los días. Evitar el consumo de alimentos. Los del súper, estos que ves en los pasillos, van para afuera. Cuando vayas al súper, dale la vuelta y vete a las frutas, a las verduras, brincándote la papa, por supuesto. Frutas, verduras, vete a los lácteos. Claro que si puedes comprar lácteos de rancho sin pasteurizar, que tú nada más hiervas en tu casa, como cuando tú eras niño o niña, que seguramente tú creciste con leche bronca, ¿sí? Y antes no existía la intolerancia a la lactosa. Y compra los quesos que hacen en las rancherías, bueno, son espectaculares, son mucho más sabrosos, lácteos de veras. Haz tu propio yogur casero, bríncate todo esto. Bríncate todo esto, si es más trabajo, porque vas a tener que cocinar en casa, involucra a tu familia. Ayer uno de mis hijos se cuida al centavo, súper fit, súper delgado, súper deportista, digo, todo se cuida, pero este es así exagerado, de que no come nada, nada que sea dañino, nunca en su vida. Entonces, pues sabe hacer chocolates, panecitos, muchas cosas. Y les dije que se hicieran un helado, una nieve. Y le dio flojera. Bueno, fui a comprar un helado que me encontré, que era sin azúcar y así. Carísimo. O sea, una cosita así de helado me costó 260 pesos, pero cosita así. Y bastante desabrido. Y les digo, háganlo ustedes, nada más hay que comprar crema para batir, hay que comprar fresas o lo que le quieras meter, vainilla, le puedes meter nueces, almendras, ¿no? El fruto del monje, que ya sabemos cuál es el bueno, y háganlo, es muy fácil de hacer el helado. Y vas a poderte comer y te vas a hacer por esos mismos 260 pesos, 4 veces lo que venía en el envase, ¿no? Entonces, el dejar de consumir estos alimentos de los pasillos hace que tú te metas más en la cocina, pero si tú involucras a tu familia va a ser mucho más fácil. Aprende a manejar tus emociones. No me gusta el gestionar porque no es una administración, es a escuchar, a atender, a resolver, a sanar. ¿Estás enojado? ¿Qué te está diciendo ese enojo? Pues que algo es injusto, ¿sí? Platícalo con la persona con la que estás enojada o la situación por la que estás enojada. Estás dolido. Bueno, pues, ¿qué pasó que te lastimó la acción? Platica con la persona. A lo mejor ni cuenta se dio. ¿Sí? Estás muy triste. Bueno, ¿qué pérdida tuviste que estás muy triste? ¿Alguien te puede ayudar a platicar de la pérdida para sanar ese dolor? Tienes mucho miedo. Oye, ¿puedes platicar con alguien para que te aterrice a ver si tu miedo es real o es imaginario? Resulta que, según mi hermana, la psicóloga, 9 de cada 10 miedos son imaginarios, ¿no? Entonces, aprende a resolver tus emociones negativas, porque lo único que hacen es hacerte resistente a la insulina. Aprende a escuchar y a resolver tus emociones negativas para que puedas vivir en paz. La paz es la paz, la calma, la tranquilidad son las emociones de la salud plena. Ahora, cuando yo estuve embarazada de mi tercer hijo, a mí me dio diabetes gestacional y me dijeron que lo que tenía que hacer era ir a hacer ejercicio
después de cada comida, por lo menos caminar 20 minutos. Cuando se libera esta glucosa en el torrente sanguíneo, el ejercicio se la come, pero rapidito, ¿sí? Porque los músculos, si hay glucosa liberada, lo primero que agarran es la glucosa. Entonces, si tú tuviste un ataque de estrés, de pánico, comiste algo y pecaste mucho, vete a hacer ejercicio para que inmediatamente esa glucosa por lo menos no se almacene en tus depósitos de grasa. Entonces, el omega 3, el evitar todos los alimentos que vengan del súper, porque todos tienen azúcar, ¿sí? Y la mayoría te suben la glucosa en la sangre. Aprender a resolver tus emociones negativas, escucharlas y resolverlas. Hacer ejercicio todos los días, pero si tú estás muy estresado, por favor, con mayor razón. Si estás muy asustado, con mayor razón. Cuida tu flora intestinal para que estén en equilibrio los bichos que tenemos adentro. Todos tenemos bichos adentro, muchos. Y hay unos que se alimentan de azúcar y otros que se alimentan de fibra. Tienes que alimentar a los de fibra porque los que se alimentan de azúcar, ¿qué crees que hacen? Le mandan una señal a tu cerebro y le dicen, quiero una dona, quiero una dona, quiero una dona. Entonces, esos bichos que tú tienes adentro que se alimentan de azúcar provocan que tú consumas estos alimentos que no debes de consumir, pues te suben el azúcar en la sangre. Entonces, muy importante el cuidar tu sistema digestivo con probióticos y prebióticos. Ahora, otra estrategia maravillosa para nivelar el azúcar en la sangre es el ayuno intermitente. Sin embargo, si tú eres diabético y te inyectas insulina o tomas metformina, tienes que platicar con la persona que te está invitando a hacer esto para que te diga cómo va a ser el ayuno, ¿sí? Porque el ayuno es muy importante cuando eres diabético, llevarlo bajo supervisión, porque si tú te bajas el azúcar artificialmente, te la puedes bajar de más. Es muy importante eso. Dormir profundamente te ayuda a usar toda la glucosa que tienes, porque como cuando estás dormido no comes, el cuerpo tiene que usar toda la glucosa que tiene disponible y cuando estás dormido estás relajado, entonces no se libera glucosa, ¿sale? Entonces, dormir de 7 a 9 horas todos los días en total oscuridad profundamente es súper importante para regular tu glucosa. Y tomar el sol para producir vitamina D. Hay una relación directa entre la diabetes y la deficiencia de vitamina D. Y así como hemos visto que el 99% de la gente tiene problemas de resistencia a la insulina, porque tiene su insulina en sangre muy elevada, también hemos visto que el 99% de la gente tiene la vitamina D en niveles deficientes, ¿ok? Entonces, súper importante que tú o te asolees todos los días, como yo me asoleo prácticamente todos los días, o tomes suplementos de vitamina D de acuerdo a tu peso, ¿ok? Ahora, ¿qué debemos de comer todos los días para estar sanos? Pues comida. Aquello que compramos en el súper no es comida, son productos. Esto es comida, esto sí. A todo aquello que no le tengas que leer una etiqueta, eso es comida, salvo el arroz blanco, salvo la papa, o sea, algunas cosas pues, que sí son del campo, pero que nomás nos hacen daño, que son para cuando hay hambruna, pero ahorita ya no hay hambrunas, la papa salvó de la hambruna a Irlanda, cuando la descubrieron en América, lo que hay que comer es esto, comida, del campo a la mesa, del mar a la mesa, esto es lo que hay que comer. Y en Sana Sin Esfuerzo, nosotros te vamos a enseñar paso a paso cada una de las acciones, sí, porque ahorita te las enseñé en breve, todo te lo enseñamos. Te vamos a dar seguimiento, capacitación, videos, conferencias todos los miércoles, recetas. Tenemos un recetario maravilloso donde te enseñamos a hacer ese helado de vainilla para que tú también te puedas comer tu helado de vainilla, pero sin azúcar y hecho en casa y vas a ver de a de veras. O sea, en Sana Sin Esfuerzo, lo que hemos hecho es un programa en donde a la gente, a toda, no importa de dónde venga, cuántos años tenga, qué condiciones de salud, le enseñamos a vivir un estilo de vida saludable. Y tenemos unos poquitos testimonios que te voy a platicar de gente que está en el programa, que acaba de empezar, vienen el mes cuando mucho, y nos dicen, a mi mamá le diagnosticaron prediabetes, por ello de noche no podía descansar porque se levantaba mucho a orinar, un diabético hace pipí muy seguido y entonces no duerme, entonces empeora su problema. Por lo que desde el segundo día me platicó muy contenta que le sorprendía no levantarse al baño en toda la noche. Ahora que se hidrata mejor, su piel se le ha notado más clara. Ella tenía la acantosis nigricana y se va aclarando la piel. Hay gente que se anda poniendo cremas. No, lo que tienes que hacer es controlar tu glucosa. Ella creía que nunca iba a bajar de peso. Pues claro, cuando tienes insulina en tu cuerpo todo el tiempo, no puedes bajar de peso. Entonces la gente dice, ay, es que estoy a dieta y nunca bajo. Pues no, porque lo que tienes es resistencia a la insulina. Pues ella empezó en enero,
hacer cambios y ha bajado 6 kilos. Ropa que no le quedaba, ahora le queda. Su estado de ánimo aumentó, su autoestima y energía no se diga. Y aunque son cambios pequeños y paulatinos, los vecinos, la familia, no hemos notado muchísimo. Entonces, fíjate todos los cambios en donde esta chica, por platicar con sus papás, porque también a su papá lo invitó al programa, el papá no podía caminar y ya camina, ¿no? Y empezaron a vivir los cambios y la gente grande luego es más difícil que cambie sus hábitos, pero como aquí todos se los hacemos suavecito y les enseñamos a comer súper rico y los apapachamos y les echamos porras y estamos en comunidad y la energía es súper positiva, la gente le entra. Esta sí tenía 5 meses o 4 meses cuando me escribió. Estas son nuevecitas. Dice, buenas tardes, me ha ido muy bien. Esta semana bajé casi 2 kilos y mi hija también. Una semana, ¿ok? Ahí vamos echándole todas las ganas para alcanzar el objetivo, ¿ok? Hola, gracias, me encanta este programa ya que no lo veo como una dieta. Todo es saber comer sano, saber qué comer y cómo comerlo. Fíjate, o sea, no te invitamos a hacer una dieta, te invitamos a vivir saludable. Hola, hoy empecé con el reto, me siento muy bien. Ya había empezado a practicar los 9 pilares con excelentes resultados. Ella habla del reto porque en algunos grupos que tenemos hay concursos que les llaman reto, pero ya había empezado a trabajar en los pilares y bajó su glucosa de 178 a 135 en 10 días. Me decía que sí tomaba metformina, una pastilla diaria, pero no le bajaba el azúcar. Y le pregunté yo, ¿qué dicen tus médicos? Dice, se ríe y me dice que siga con lo que estoy haciendo. Está muy contenta, dice, estoy muy contenta, mil gracias por coincidir. Bueno, estos son 3 mensajitos de los muchísimos mensajes que recibimos todos los días de gente que está feliz porque por fin encontró el camino de la salud. Entonces, bueno, todos los que están escuchándonos en Face, si están interesados en conocer nuestro programa, contáctenos por Messenger. Si a ti alguien te invitó a la charla, a que te conectaras por el Face porque no tenías el Zoom, contacta a la persona que te invitó para que te diga cómo puedes hacer parte de este programa de Sana Sin Esfuerzo que está cambiando vidas a familias enteras a lo largo y ancho de México, de Latinoamérica, de España. Entonces, es un programa que es para toda la familia y prácticamente todas las condiciones de salud, incluido el cáncer. Lo mejor que puede hacer una persona que está pasando quimioterapias, de hecho, es aprender a vivir saludable, porque las quimios se los echan y si encima de todo come porquerías, le va a ir, pero bastante más complicado. Entonces, bueno, buenas noches a los que están en el Face y me quedo con el Zoom para responder las preguntas. Y nos vemos el miércoles que entra. El miércoles que entra tendremos a nuestra psicóloga consentida con el tema de estilo de vida y salud mental, ¿ok? Para que lo anotes y te acuerdes de conectarte el miércoles que entra. Bye, bye. Compartir.